así lo puedo Sí. explicar. Primero, Sí. Estados Unidos tiene una configuración jurídica que le pone límites al presidente de los Estados Unidos y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Tienen que seguir un procedimiento jurídico para poder accionar en el extranjero. No pueden hacer lo que quieran. No es lo mismo que ocurría hace 30 años. Entonces, lo que ha hecho el gobierno de Trump y este gran secretario de Estado que tenemos, Marco Rubio, es realmente fundamental en la liberación de nuestra América. Marco Rubio, que no solamente es secretario de Estado, sino presidente del Consejo de Seguridad Nacional, estos dos sombreros de poder en Estados Unidos solamente lo tuvo antes Henry Kissinger. Y Marco Rubio es hijo de cubanos exiliados en Estados Unidos y conoce el dolor del exilio, conoce el dolor de vivir bajo una dictadura como la cubana. Ya voy a llegar a Cuba, pero déjeme explicar por qué estamos hoy viendo lo que está ocurriendo en Venezuela. Usted, cuando ve en este video que hoy puse en las redes, que se llama Bloqueo, en mi canal, usted va a ver que en cuanto lo abre, aparece una cosa que no está en ningún otro lugar, pero que yo lo invito a que después usted también lo levante en su canal, porque es muy importante mostrarlo, que es el mapa satelital que yo he recibido de una estructura de inteligencia de lo que está pasando con los aviones. Los aviones de línea que van y pasan permanentemente. Usted sale de la Argentina, de Chile, de Brasil, para ir a Estados Unidos desde Florida a la costa este, y tiene que ver que su mapa en el avión marca que pasa o por Venezuela o por Colombia antes de pasar por arriba de Cuba y llegar al continente norteamericano. Bien, hoy todos los vuelos tienen que apartarse desde las 0 horas del día de hoy, tienen que apartarse de Venezuela porque Estados Unidos estableció bloqueo aéreo por 45 días. ¿Y por qué 45 días? Porque no solamente están pensando en sacar a los que hay que sacar, sino a defender a los que tienen que llegar. Es decir, que pueda realmente, ahí está, apareció los míos. Bueno, Esta es la página que recomendamos sentidamente que se suscriban. Esta es la página del doctor Rukauf y bueno, nada, era para que ya la gente animarla. Debajo del video tienen el link y ya se suscriben gratuitamente y tienen la posibilidad de aprender con Rukauf a diario. Bueno, gracias. Sigo con la explicación. Entonces, Estados Unidos está aplicando una doctrina por la cual jurídicamente no está atacando a un presidente, está atacando a un narcoterrorista. Porque Maduro no es el presidente de Venezuela, sino que es Edmundo González Urrutia, que ganó las elecciones. Hasta tal punto es Edmundo González Urrutia que ni Lula, viejo protector de Maduro, lo reconoce a Maduro como presidente. Ni Petro, que es su principal socio y que también es narcoterrorista, tampoco lo reconoce a Maduro. Entonces, primer caso, usted tiene un usurpador. Segundo caso, un tribunal, en este caso un gran jurado de Manhattan, pide la captura de Maduro. En consecuencia, el Estado norteamericano tiene el mandato judicial de capturar a un narcoterrorista. Tercero, el Estado norteamericano lo califica como narcoterrorista. No Trump, lo hizo Biden. No es un problema ideológico, es un problema de lucha contra el narcotráfico. Entonces, usted cada vez que cae un lanchón narco, usted ve el informe del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Peter Hegseth, y él que dice, hemos abatido una nave de una organización terrorista designada, con tantas víctimas entre los narcoterroristas, sin víctimas en el personal norteamericano, y termina diciendo, como hicimos con Al-Qaeda, los vamos a perseguir, los vamos a buscar, los vamos a cazar. ¿Por qué cita Al-Qaeda? Porque se aplica la doctrina jurídica Osama Bin Laden. Esto es, para el gobierno norteamericano, Maduro es Osama Bin Laden. Desde este próximo lunes 24,
ningún funcionario norteamericano, ningún ciudadano norteamericano puede negociar con Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López, Jorge Rodríguez o Delcy Rodríguez sin cometer un delito federal que puede ser requerido por la justicia norteamericana. Esta es la realidad jurídica que le permite a Trump mandar el 20% del poderío naval norteamericano al Pacífico, el Caribe y el Atlántico para rodear a Venezuela, pero también para lanzar la operación Lanza del Sur sobre todo el narcotráfico del hemisferio, no solo sobre Venezuela. Vamos a Cuba ahora. ¿Por qué Cuba no está en esta operación aún? Porque no hay una estructura jurídica que respalde la acción militar norteamericana hacia Cuba o Nicaragua. Pero cuando ustedes siguen los discursos de Marco Rubio dice siempre hay que librar al continente de Venezuela, Nicaragua y Cuba, las tres dictaduras que lo marcan como oprobio. Esto es, ya va a llegar el momento de Cuba, pero primero tiene en este conjunto de dominó que van a caer, que caer la ficha venezolana. Atrás va a caer Petro y finalmente le va a tocar a Cuba y a Nicaragua. Corríjame si estoy equivocado. Yo tengo entendido que ya hubo conversaciones hace un tiempo atrás bueno, en ese momento no gobernaba Petro, creo que fue la primera administración de Trump. Hubo intentos, creo que estaba, no sé si no estaba Bolsonaro también, hubo intentos, por lo menos verbales o conversaciones para intervenir Venezuela, pero Venezuela también estaba amparada por Rusia, China e Irán. Da la impresión que lo dejaron solo. Absolutamente. No solamente lo han dejado solo, sino que cuando uno analiza el panorama del mundo, tiene que ver que en esta Guerra Fría del siglo XXI va a haber áreas de influencia. La Guerra Fría del siglo XX fue una guerra fría ideológica, comunismo versus capitalismo. Obviamente, como tenía que ocurrir, el capitalismo arrasó sobre la desgracia socialista y comunista que empobrece a los pueblos. La Guerra Fría del siglo XXI es entre dos estructuras capitalistas. En China, el Partido Comunista es una estructura policial de vigilancia y de control social. En China, los empresarios son capitalistas. Escuche bien esto y escuchen todos. 200 millones de chinos son megamillonarios, es decir, tienen más de 15 millones de dólares cada uno. 200 millones, no me equivoqué con la cifra, ¿eh? Entonces, estamos hablando de una pelea entre dos capitalismos. Esta pelea entre dos capitalismos ha tenido ya dos reuniones claves que hay que analizar para entender lo que está pasando. Una, la de Trump y Putin en Alaska. La otra, la más reciente, de Trump y Xi Jinping en Corea del Sur. A partir de ese diseño están ocurriendo las cosas que vemos. Está ocurriendo esto, pero también está el imperativo que Trump le ha dado a Zelensky de que hasta el jueves de la semana que viene tiene plazo para aceptar el plan de paz norteamericano. Vienen épocas muy interesantes para seguir y es muy importante decir siempre, mire qué maravilla vivir en la Argentina de Milei, acá caen inversiones, en otros países caen misiles. Ahora, hoy usted hizo un elogio, una apreciación de Milei como economista, como hombre formado en esa disciplina. ¿Y cómo lo clasifica o lo tipifica a Milei como líder político? Que nunca ha sido su métier. Él militó 2 años, fue diputado, medio escondido, con un bloque pequeño, ínfimo, y en 2 años llegó a presidente. Y después, ¿cómo ejerce el poder alguien contra rivales que tienen 30 años de experiencia militante, por ejemplo? ¿Cómo lo...? Es que Milei también es un jefe político
Y Sí. mire qué cosa extraña, las cosas de la vida. En la Argentina hubo solamente 2 presidentes que armaron un partido político después de serlo, Perón y Milei. Sí. La arquitectura que arma Karina Milei por orden del presidente en todo el país termina pintando el país de violeta. Yo dije en varios programas de televisión, usted lo sabe todo el mundo, que Milei iba a ganar por más de 10 puntos de diferencia, ¿no? Y lo Bueno, dijo con antes de lo de Español, o antes de sí, todas las... lo dije, pero en muchas oportunidades. Más aún, el presidente me toma el pelo porque dice gané por 14, ¿no? Así que se equivocó. En realidad todo depende cómo cuentes, si ganó por 11 o ganó por 14, pero en todo caso, lo que yo decía era que Milei iba a arrasar en todo el país, porque Milei es un fenómeno que atraviesa todas las capas sociales. Entonces, hay obviamente sectores medios que le molestan algunas cosas porque siempre hay una sensación estética en algunos temas. Pero yo lo que quiero decirles es, cuando usted llega a la clase media, a la clase humilde de la Argentina, Libra es un signo del zodíaco. Claro. Ahora, usted conoce muy bien la idiosincrasia del peronismo, la dirigencia, los votantes. Usted tiene toda la... si hay alguien que conoce la atmósfera que se respira en el peronismo, ese es usted. ¿El peronismo qué es? ¿Qué significa hoy? Ideológicamente, y qué significa políticamente e idiosincráticamente. Después de 20 años de kirchnerismo, donde ha habido una mutación, o por lo menos un intento de mutación de todo del movimiento peronista. El peronismo hoy es un conjunto de Fiat 600, no es más una Ferrari. Un Fiat 600 lo maneja el presidente. Hay muchísimos peronistas que acompañan a Milei. Hay una agrupación que se llama la Carlos Menem. Sí, la conozco. Hay un kirchnerismo que se lleva otro Fiat 600 que lo maneja Cristina y Máximo. Imagínense, ya lo chocaron no sé cuántas veces, va a ir al taller de tanto bollo que tiene. Y por más que Kicillof quiera arreglar los bollos, al pibe yo creo que claramente un día va a decir no se pudió. Vamos a tener también la posibilidad de observar un Fiat 600 peronistas manejado por los gobernadores. Ya lo intentó el gringo Schiaretti con el gobernador de Córdoba, el gobernador radical de Santa Fe, el gobernador radical de Chubut, el gobernador peronista de Santa Cruz, que a veces amaga con que no lo es, y seguramente ese proyecto se va a ir convirtiendo en un proyecto opositor de otras características. Pero miren, no le van a poder ganar a Milei en el 27. Inventen lo que inventen. Podrán hacer una renovación, pero van a tener que conseguir explicarle a la gente que hay un proyecto mejor que Milei. Nadie le va a poder ganar a este presidente trayendo al pasado como mochila, planteando que lo que pasó es lo que tiene que pasar. Lo que pasó no tiene que volver. Usted dijo en alguna ocasión, hace poco, unos meses, como usted fue porque digamos, yo lo veo a usted como un intelectual que además estuvo en la praxis política, lo cual es raro. En general los políticos no son intelectuales y los intelectuales no se dedican a la política. Es raro que alguien reúna al unísono ambos atributos. Usted dijo, se lo pregunto como ex vicepresidente, Victoria Villarruel no sabe cuál es la función de la vicepresidente. Es así. A ver, ¿qué experiencia recogió usted como vicepresidente y por qué tiene ese concepto de Victoria Villarruel? Mire, desde 1937 a 1999 no hubo ningún vicepresidente que terminara su mandato. Solo yo. Sí, lo supe. ¿Por qué? Porque yo entendí que el rol del vicepresidente es estar en el banco, esperar que el presidente lo llame y entrar a la cancha cuando el presidente dice.
A ver, una explicación futbolística. El vicepresidente es el que está en el banco esperando que Messi diga, entra pibe. Entonces, yo funcioné como una rueda de auxilio de Menem. Menem decía, andá al G15 vos, andá al G20 vos, andá a la reunión de economistas preparatoria de tal seminario vos, y yo venía y le rendía cuenta. Y cuando Menem se iba del país, yo me sentaba en el despacho de él y no se me ocurría firmar nada que el presidente no dijera que había que firmar. Siempre él decía que yo solamente tenía el pecado que me comía sus pistachos, porque como él era árabe, le regalaban unos pistachos maravillosos y efectivamente, como yo me quedaba a cargo de la firma, me comía los pistachos. Milei tiene una vicepresidente que cree que ella tiene que ser figura propia. Creo que comete un error, tiene el derecho a cometerlo, porque en definitiva los seres humanos somos como somos, pero no hay que anticiparse en la vida. Si uno quiere tener una carrera política, tiene que esperar cumplir con lealtad y sacrificio el cargo que le toca. ¿Y usted cree que a pesar de los errores notorios que ha cometido, creo que cometió unos cuantos, ella tiene proyección o se ha movido demasiado mal y no después del 2027 no tiene mucho más para decir? Mire, la verdad que es muy joven como para darla por descartada. Claro. Mire, yo ni siquiera doy por descartado a la presa de San José 1111, porque decía André Malraux, uno de los hombres que yo más he admirado como escritor y polemista político, refiriéndose a un gigante como De Gaulle, que los viejos generales nunca mueren, se disuelven en el tiempo y tardan en disolverse, acotaba André Malraux. Ahí anda cada uno con su Fiat 600 y tiene todo el derecho Villarruel de algún día armar uno. Me parece que va a tener que esperar, porque la época de Milei todavía tiene mucho por desarrollar. Se nos pasó por alto alguien que en general se nos pasa por alto probablemente porque su gobierno no tuvo trascendencia. ¿Por qué fracasó Macri? Y en todo caso, ¿cuál es el rol hoy del PRO en la política argentina? Bueno, Si es que... Macri para mí tiene el tema central que es un presidente del PRO part-time. Vos no podés dirigir un partido político desde una mesa de bridge. Si vos realmente querés ser un jefe político, tenés que estar permanentemente organizando tu estructura, organizando tu tropa, explicando lo que hay que hacer ante cada coyuntura. Y por su postura ante la Argentina y ante el mundo, el rol de Macri tendría que ser el rol con el que empezó esta aventura. Esa noche en el que Patricia Bullrich pierde y ella le dice a Macri, vamos a juntarnos con Milei y ayudarlo, y Macri acepta, y esto es fundamental para el triunfo en la segunda vuelta. El rol para mí de Macri es el rol de ser el support de estas ideas y no escuchar los cantos de sirena que a veces rodean a los jefes políticos, no los llevan a ellos a ninguna parte, pero algún amigo lo convierte en diputado. Me parece que es muy importante analizar que la Argentina de hoy tiene, como bien se planteó en la última campaña electoral, la libertad avanza o la Argentina retrocede. Y por eso, si uno piensa como piensa Macri, no tiene otro lugar donde estar que ayudar ahí. ¿Qué pasó en su gobierno? Bueno, su gobierno era una alianza. Era una alianza entre gente que pensaba distinto y cada vez que Macri quería hacer algo, encontraba discusiones internas, empezando por Rodríguez Larreta, siguiendo por Carrió y siguiendo por los radicales. Una alianza que poco a poco lo fue maniatando. Ahora, los jefes que se dejan maniatar, el problema también es de ellos. Cuando vos analizás que durante la época de Macri se duplicaron los planes sociales, ahí tenés una falla esencial, porque vos engordaste al enemigo.
lo que ha hecho Milei con el gran trabajo que hace su ministra de Capital Humano es llegar a la gente en forma directa. La AUH se ha duplicado respecto a la inflación, eliminar a los mercaderes de la pobreza y no engordarlo. Los Grabois de este mundo engordaron durante el gobierno de Macri. Doctor, no quiero dejar de preguntar, primero no quiero abusar de su tiempo, ya llevamos una hora, yo fascinado y creo ya somos, que todo el mundo opina lo mismo porque se viene sumando cada vez más gente. No quiero abusar de su amabilidad, de su tiempo y de su paciencia, menos un sábado. Pero quería hacer dos o tres preguntas de tipo personal. Una, usted que ha gobernado la provincia de Buenos Aires, ha sido ministro en plena guerra civil, ha sido vicepresidente, ha sido, bueno, primero, ¿se puede dormir plácidamente siendo político en ejercicio? Porque uno ve la foto del político que ingresa a la función pública y lo ve cuando sale y lo ve visiblemente avejentado. Esto es un dato que le pasa a todos, más allá de lo ideológico. Primer punto, ¿se puede dormir plácidamente y disfrutar y desenchufarse, digamos, con una película, con amigos? ¿Se puede salir por un rato o es como una cuestión que te carcome por completo y no te permite, en fin, es como que te arrincona y ya es un apostolado, estás tiempo completo dedicado a eso? Segundo, es así. No, déjame que te conteste esto, es así. Y sí, cuando algunos me dicen, vos tendrías que ser ministro, le digo a todos, miren, tengo 81 años, lo único que me queda valioso es el tiempo. No me encierro a un ministerio ni en pedo. ¿Y cómo hizo para llegar con tan buen semblante, tan lúcido, tan activo, con el desgaste que implica la función pública y usted tuvo en todos lados en la función pública? Eso porque me ves ahora, no me viste cuando era ministro. ¿Cómo que no lo vi? Bueno, no en los 70, no, pero sí. Pero sí envejecí. No, la función pública es absolutamente agotadora. No, es una cosa para gente joven. Cuando yo hablo de joven, yo digo, entre 35 y 60 años es la edad para gobernar. De ahí en adelante es la edad para aconsejar. Claro. ¿Y usted siente que ese es el rol que usted tiene en este momento? Sí, y dar la batalla cultural. Y le hago otra pregunta. Dos tengo pendientes. Una, ¿en la política existen los amigos? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Los amigos que son previos. No, me refiero a amigos que usted conoce en la política, que están metidos en el juego. No, porque la política es una selva muy salvaje, pero los amigos previos son muy útiles en la política porque son los que te dicen la verdad cuando te equivocás. Un día Bauzá, hombre clave en la vida de Carlos Menem, le preguntó a Carlos por qué me había elegido a mí como vicepresidente. Y le dijo, porque Carlos es amigo mío hace 20 años y es el único tipo que me dice la verdad igual que vos. Pero a vos no te puedo poner de vicepresidente porque todo el mundo cree que vos soy yo. Y la pregunta que le hice minutos antes de arrancar el vivo. El peronismo, yo tengo la siguiente impresión. Yo no soy peronista, se lo dije, al contrario. Pero yo tengo la impresión de que Perón, hablemos del Perón del 46 al 55, no el último que prácticamente no tuvo tiempo, estuvo un año y ya partió. De un movimiento nacionalista, anticomunista, pero con una fuerte impronta estatista. Entonces, claro, pero ¿sabés por qué? ¿Sabés por qué es estatista? Con la economía de mercado, porque es un gran defensor de la porque hay varios Perón. El gobierno de Perón era fundamentalmente un gobierno nacionalista, un gobierno que obviamente en ese momento toma las reglas de juego del mundo de entonces. En ese momento eras comunista o eras nacionalista, estabas con Estados Unidos o estabas con la Unión Soviética, no había un tercer lugar. Él intenta al comienzo
lo que llamó la tercera posición, hasta que se da cuenta que eso no tiene andamiento. Y vos fíjate qué interesante, en 1952 invade China Corea y empieza la guerra de Corea. ¿Qué es lo que hace Perón? Llama a su canciller, Hipólito Jesús Paz, y a su embajador en Washington, y le dice, díganle al presidente de los Estados Unidos que si hay una nueva guerra mundial, Argentina está del lado de Estados Unidos. Esto es real y esto obviamente la cultura woke lo ocultó, porque hay realidades para cada tiempo. Miren lo que hace en su momento es tomar la parte liberal de nuestro movimiento y la convierte en el éxito más importante de la historia moderna de la Argentina, que solo podrá ser superado por Milei. No hay otro momento en la historia argentina donde los argentinos hayamos tenido 7 años sin inflación, que hayamos podido ver lo que se vivió en ese momento. Vos te comprás, mi peluquero, que todavía es viejito, pero sigue siendo mi peluquero, cobró $15 por cada corte de pelo durante 7 años, se compró su casa y su peluquería con créditos que tenían el 7% de interés anual de tasa de interés, y gracias a que tenía una estabilidad económica que le permitía saber cuánto ganaba cada mes y qué podía hacer con lo que ganaba. Eso es lo que viene en la Argentina de la mano de Milei, pero superado. Superado. Totalmente, De hecho, totalmente. Sí. Una vez que este proceso termine, que este proceso se consolide, que será en el 27 seguramente, ustedes van a ver una Argentina que no retrocede. Y entonces, ¿cómo se sigue definiendo como peronista, como un hombre conservador, como un hombre de derecha? ¿Cómo se autodefine, cómo se autopercibe hoy? Porque ya que está de moda, es una palabra bueno, muy primero me autopercibo hombre. No, por eso, sí. No, esto de la autopercepción es medio peligroso. No, sí, por eso. Mirá, yo soy quien soy. Soy el tipo que 81 años vivió lo que tenía que vivir y vivió diversas etapas de la vida. Seguramente, como todo tipo, cometí errores. Ahora, me puedo mirar al espejo cada mañana sin ningún tipo de vergüenza porque nunca traicioné ni a mi patria ni a mi pueblo. 2 preguntas finales, doctor, y no lo molesto más. Y vuelvo a repetir, sigan a Rukauf en su canal, por favor, no dejen de hacerlo, que es imperdible lo que uno aprende siguiendo a Rukauf en cuanto a política internacional, que es un tema que realmente apasiona y del cual conocemos muy poco. Y la información que él maneja y los análisis que maneja son cortos, duran 15, 20 minutos y enseguida uno ya tiene el pantallazo de qué es lo que está pasando en el tablero mundial. 2 preguntas finales que tienen que ver con lo mismo. ¿Cuál fue su mayor acierto? Este es el canal de Rukauf. Debajo de este mismo video está el link para suscribirse y ya luego usted recibe la notificación y cuando aparece un nuevo video, y además tiene todos los videos colgados. Así que, y es gratis. Digamos, no hacerlo es realmente un desperdicio furioso. ¿Cuál fue su principal acierto político y cuál fue aquello de lo que se arrepiente de su vida política, si es que lo hay? No, debe haber muchas cosas. Nunca me puse a meditarlo. Lo voy a meditar y te lo contesto la próxima vez que nos juntemos, porque la verdad que nunca me puse a hacer un balance de aciertos y errores, pero seguramente he tenido muchos de las dos cosas, porque los seres humanos somos seres humanos, no dioses, y cometemos errores permanentemente. No hay quien no cometa errores. Lo importante es que cuando uno cometa un error sepa pedir perdón. Y esta es otra virtud de Milei. Bueno, lo veo tremendamente optimista, esperanzado. Totalmente. Así que me alegra muchísimo porque estamos en la misma trinchera, estamos jugando en el mismo equipo, doctor. Ha sido un placer enorme. Espero que obviamente no sea la última
y que su canal siga creciendo y nos siga ilustrando a todos acerca de algo tan complejo como lo es la política internacional, que muy pocos manejan. ¿Siempre le apasionó tanto la política internacional? Siempre tuvo esa ¿Y cómo puede ser que no esté escribiendo sus memorias, con todo lo que debe tener para contar? Porque la mayoría de lo que sería interesante no lo puedo contar. Gran parte de la vida de un hombre de Estado está lleno de secretos de Estado y uno los tiene que llevar hasta la tumba, porque es parte de lo que se ha hecho uno en la Argentina, y por la Argentina uno muchas veces tiene que hacer muchas cosas, y yo prefiero solamente hoy ayudar con opiniones cuando me las piden, y sí explicar mucho que en este mundo complejo, con esta Guerra Fría del siglo XXI, es muy importante que los argentinos comprendan el inmenso acierto de Milei en hacer su alianza con Estados Unidos. Eso nos permite, insisto, lo dije hoy, lo vuelvo a repetir, que mientras en otro lado llueven misiles, acá llueven inversiones. Es el doctor Carlos Rucauf, nos ha honrado, me siento gratificado, agradecido. Doctor Rucauf, que tenga usted un buen fin de semana y realmente de todo corazón agradezco su tiempo y ojalá que nos encontremos en otro momento. Yo lo voy a molestar, pero quédese tranquilo que no lo voy a molestar mañana. Voy a dejar pasar un tiempo para realmente hemos disfrutado todos y bueno, insisto, inscríbanse en el canal de Rucauf. Debajo de este mismo vídeo está el link para que puedan en masa suscribirse y aprender. Y cuanto más aprendamos, más entrenados vamos a estar todos para dar la batalla cultural. Le mando un abrazo enorme, doctor. Un abrazo para vos, para todos los que te siguen, y buen fin de semana. Hasta luego. Es la marcha del